Vamos entonces a hacer la sesión de la anatomía de la mano. Vamos a iniciar entonces con el componente de la osteología. Recordemos, desde el punto de vista de la osteología, los primeros huesos que vamos a tener en cuenta en la mano son estos huesos que tienen que ver con el carpo. Los huesos del carpo en orden de lateral a medial. En la primera fila tendríamos estos cuatro, que son el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Serían los de la primera fila, los que están de color rojo. Para reconocerlos, recordemos que el escafoides va a tener esta depresión en forma de escotadura. Escafoides quiere decir barco, o viene de la palabra barco, diferente a la depresión en forma de semiluna, que va a tener el hueso semilunar, que es el piramidal, pues tiene una forma más bien triangular, y como ustedes lo paran, se puede mantener sobre esta base. Y el hueso pisiforme pues es el más pequeño. Esos van de lateral a medial en la primera fila. Si pusiéramos entonces de la segunda fila, también de lateral a medial tendríamos el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Así también de lateral a medial. Entonces en rojo tenemos la primera fila y en verde tenemos la segunda fila. El trapecio es importante que tiene un canal que está bien marcado y ustedes lo pueden distinguir fácilmente cuando lo están cogiendo en la vida real. El trapezoide es muy pequeño y tiene estas dos salientes como en forma de una bota pequeña, ustedes lo ven allí. El grande pues tiene esta cabeza, ¿sí?, para el hueso semilunar, que de hecho se adapta a la posición del hueso semilunar. Y el ganchoso pues es muy evidente porque tiene pues su nombre. Y aquí también pueden ver, ¿sí?, por ejemplo, algunos de los nombres en latín: el triquetum, el capitate y el amate, que son los nombres en latín, y el lunate, por ejemplo, son como los nombres extraños para algunos de los huesos del carpo, que también se utiliza mucho la nomenclatura en latín. Entonces aquí vemos entonces la primera fila: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso para la segunda fila del carpo. Después tenemos los metacarpianos, que así como en la pierna, el primero va a ser el del hueso, el del dedo gordito, el del pólicis en este caso. Vamos a tener 2, 3, 4 y 5. Y las falanges que las nombramos falange proximal, falange media y falange distal, exceptuando el primer dedo, que solamente tiene falange proximal y falange distal. Entonces, eso para hacer el recordéis de la parte de osteología. Bien, aquí vemos algunas entonces de los orígenes de algunos de los músculos que vamos a ver en la región. Miren que la nomenclatura, casi como la mayoría de los libros, está dada por el latín. De ahí que sea importante que ustedes empiecen a familiarizarse un poco con esa nomenclatura. Si bien lo pueden decir en español, es importante que se familiaricen con la nomenclatura en latín. Muy bien, aquí tenemos algunas de las inserciones también, perdón, de los orígenes, pero por la parte dorsal de algunos de los músculos que están presentes ahí. Vamos a revisar músculo por músculo. Desde el punto de vista de la miología, entonces, se organiza en tres regiones. Una región que se llama la eminencia tenar, la región tenar, una región que se llama la región hipotenar, y un grupo medio o un grupo intermedio donde están, digamos, no están ni en la región tenar ni en la región hipotenar. En la región tenar, entonces, vamos a ubicar acá los músculos de superficial a profundo. El más superficial sería el músculo abductor corto del pulgar, o el abductor pollicis brevis, el músculo oponente del pulgar, o el opponens pollicis, el músculo flexor corto del pulgar, o el flexor pollicis brevis, y el músculo aductor del pulgar, o el aductor pollicis. Notemos que el aductor solamente es aductor, es decir, no tiene ni corto ni largo, porque solamente existe un aductor. Bien. Entonces, si hablamos del abductor pollicis brevis, que ya le puse el nombre en latín, el origen es el tubérculo del escafoides y termina, también el retináculo de los flexores, y termina en el tubérculo lateral en la base de la falange proximal, obviamente del dedo pulgar. La función, pues como su nombre lo infiere, es hacer la abducción del pulgar y va a estar inervado por el nervio mediano. Esta región tenar, que es la región externa donde está el dedo pulgar, va a estar inervada generalmente por el nervio mediano, con algunas excepciones que ya vamos a ir observando. Entonces, como sabemos acá, miren en esta imagen, ustedes ven que efectivamente aquí está, pero está cortado. Ese sería el músculo abductor. ¿Sí? En este caso está cortado porque para poder ver el oponente, que está inmediatamente inferior, pues tenemos que haberlo cortado. Y aquí vemos entonces cómo se distribuyen esas ramitas del nervio mediano hacia ese territorio como tal. Ahí lo hemos señalado, miren su origen y su inserción. Vamos a ver que es muy parecido a lo de los orígenes del opponens pollicis,
que también se origina en el tubérculo del trapecio y en el retináculo de los flexores, y que termina en la cara lateral y anterior del primer metacarpiano. Ustedes ven, son muy parecidas, su función obviamente cambia, y la inervación sigue siendo la misma, que es el nervio mediano. Entonces miren que la función es obviamente la oposición. Recordemos que la oposición es hacer que el dedo pulgar se encuentre con los demás dedos de la mano. Eso es lo que conocemos como oposición. Bien, entonces como les decía, para poder ver el oponente yo debo haber retirado al abductor, que van a tener muy parecidas sus fibras. Entonces debajo del abductor voy a tener el oponente del pulgar. Ese es el oponente del pulgar. Si le vemos a la imagen vamos a darnos cuenta que sí cambian en algo sus orígenes y secciones, pero que son muy parecidas en cuanto a sus fibras, para que lo tengan la forma de comparación. Y seguimos, después tenemos el flexor pollicis brevis, que tiene dos cabezas, y eso es importante. Una cabeza superficial que se origina del tubérculo del trapecio, y una cabeza profunda que viene del trapezoide y del grande. Va a terminar el hueso sesamoideo lateral de la falange proximal del primer dedo. Van a hacer flexión de la articulación metacarpofalángica. También puedes hacer algo de aducción. Y lo importante, y por eso les decía lo de las cabezas, es que la cabeza superficial sí está inervada por el nervio mediano, pero la cabeza profunda está inervada ya por el nervio cubital. Y aquí para adelante, es decir, de aquí hacia abajo, es decir, el otro músculo que nos queda, va a estar inervado efectivamente por el nervio cubital. Eso es importante en cuanto a la inervación. Pues aquí lo vemos, miren lo distinguimos fácilmente, pues porque va al sesamoideo y porque se le distinguen aquí la cabeza superficial, que lo estoy pintando en este momento, y les voy a pintar aquí la cabeza profunda de color azul. Miren que entre las dos cabezas se forma como un canal, y ese canal precisamente, que lo voy a pintar aquí en amarillo, es para el tendón, que aquí no está, el flexor largo del pulgar, que si recordemos pertenece al tercer plano de la región anterior del antebrazo. Entonces, entre las dos cabezas está el tendón del flexor largo del pulgar, que recordemos que va a la falange distal. Como este es flexor corto, pues va a ir a la falange proximal. Esto para que lo tengan presente y lo sepan distinguir en el momento que se los encuentren. Y recordemos entonces que esta cabeza superficial, entonces ya dijimos, va a estar inervada por el nervio mediano, y esta, que está a la profunda, va a estar inervada por el nervio cubital. O sea que podemos decir que en esta región, que es la atenar, las dos primeras porciones, es decir, el abductor y el oponente, también son del mediano, la cabeza superficial, y una vez nos encontramos con el tendón del flexor largo, así como una división, y de aquí para abajo los músculos que estén ahí, es decir, la cabeza profunda, y este que vamos a ver ahorita, que es el abductor del pulgar, van a estar inervados por el nervio cubital. Entonces es muy importante. Y si ustedes recuerdan, en la planta del pie es parecido a lo que sucede allí en la planta del pie. Obviamente los nombres de los nervios van cambiando. Bien, ahí está la cabeza, y no vemos las dos cabezas, pero tengan en cuenta que pues no está completamente disecado. Y finalmente llegamos al aductor, que también, así como el aductor de la planta del pie, pues va a tener dos porciones. Se origina el trapezoide, del grande y el canchoso. Va a la base del segundo metacarpiano y el tercer metacarpiano, y termina el hueso sesamoideo medial. Realmente es un aductor del pulgar, y miren, como les decía ahorita, pues va a estar inervado por el nervio cubital. Ya no es el nervio mediano, sino es el nervio cubital. Y distingue muy fácilmente porque él tiene, ¿cierto?, esta disposición en forma triangular, que hace que tenga una disposición totalmente contraria a los demás músculos que están presentes allí. Es aductor del pulgar. Aquí lo vemos, miren la disposición, completamente diferente, y recordemos nuevamente la excepción, que va a ser inervado por el nervio cubital. En la parte de la región hipotenar, que es la que está relacionada con el dedo meñique, vamos a tener también de superficial a profundo al músculo palmar corto, al abductor corto del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. El palmaris brevis en latín, el abductor digiti minimi, el flexor digiti minimi y el opponens digiti minimi, dichos en latín. Muy bien. Palmaris brevis carece de inserciones óseas, va simplemente a la aponeurosis palmar y va a estar a flexionar esa aponeurosis palmar, y por tal manera puede flexionar algo la palma de la mano. Y como todos los músculos, porque acá todos los músculos de la región hipotenar van a estar inervados por el nervio cubital. Esa región, que es la que está relacionada con el dedo pequeño, con este palmaris brevis, va a estar inervada toda por el nervio cubital. Entonces miren, ese es el palmaris brevis, miren la piel, y aquí se inserta la aponeurosis palmar,
es muy delgadito, básicamente un músculo muy pequeño. El abductor digit minimi va a originarse en el hueso pisiforme, al borde medial del quinto metacarpiano, y su función es abductor del meñique. Recordemos que la línea medial, al igual que en el miembro inferior, está dada por el miembro y no por el cuerpo. Entonces es importante que la tengamos presente. Y la inervación, como ya habíamos dicho, pues va a ser del nervio cubital. ¿Cuál va a ser acá? Pues el más superficial, este que estamos viendo acá. Sí, voy a cambiar el color por el verde. Este sería el abductor. ¿Listo? Después tenemos el flexor digit minimi, que sería el siguiente. Va de la cara lateral del ganchoso y termina en el borde medial de la falange proximal. Hace flexión del meñique y está inervado también por el nervio cubital. Entonces sería este que están viendo ustedes en esta segunda región. Acá, en la segunda región allí pintado. Y finalmente, ¿cierto? Miren, aquí entonces tenemos el abductor, el flexor corto, el flexor, porque no están aquí en el flexor largo. Y finalmente el opponens digit minimi, que va a la cara lateral del ganchoso, que termina en el borde medial del quinto metacarpiano, que también su función es la posición del meñique, es decir, acercar el meñique hacia los demás dedos. Entonces tenemos nuevamente abductor, ¿cierto? El flexor corto y el oponente. Así iría el orden de superficial a profundo. Y aquí estaría el palmaris brevis, ¿no? Y recordemos que todos ellos están inervados por el nervio cubital. Muy bien. Y aquí lo vemos finalmente. Después tenemos en la región media a estos músculos que consideramos los músculos lumbricales, que al igual que los miembros inferior, pues tenemos que se originan los tendones de los flexores profundos de los dedos y que terminan la articulación metacarpofalángica correspondiente. Van a flexionar la falange proximal y extender las falanges distales y van a estar inervados tanto por el nervio cubital como por el nervio mediano. Entonces vamos a revisar acá. Miren acá. Esos son los músculos lumbricales. Y generalmente por conveniencia podemos decir que estos dos son del mediano y que estos dos son del nervio cubital. ¿Listo? Aquí los vemos también ya pues con una disección ya más completica. Y finalmente, aquí los vemos ya en la imagen cadavérica. Y los otros músculos son los enterosos dorsales, que van a alejar a los metacarpianos correspondientes. Y todos los interocios van a estar inervados por el nervio cubital, ya sean dorsales o sean palmares. ¿Cuáles son los dorsales? Miren, estos son los interocios dorsales. Ocupan todo el espacio entre los huesos metacarpianos. Miren. Ocupan todo el espacio. Todos esos son interocios. Miren como ustedes ven, los dorsales, que son estos, ocupan todo el espacio, inervados todos por el nervio cubital. Lo que hacen es alejar los dedos del dorso, es decir, separar la mano. Y como usted separa la mano, eso hacen los interocios dorsales. Los palmares lo que hacen es acercar la palma, acercar la mano o acercar la palma de la mano. Ya los vamos a mirar. Los interocios palmares, hay una diferencia y creo que se entiende más con la imagen, y es que miren que no ocupan todo el espacio y no están en todos los espacios interocios primero y no ocupan completamente el espacio, son unipenados, no son bipenados como los otros que estamos viendo allá, sino son solamente unipenados. Al igual que los otros, son los palmares, van a estar inervados por el nervio cubital. Todos los interocios, tanto dorsales como palmares. Entonces, como ustedes notan, el nervio cubital, desde el punto de vista motor, es el nervio más importante de esta región, para que lo tengan presente. Bien, vamos a hablar un poquito de la parte topográfica y de la irrigación. En cuanto a la parte topográfica, es muy importante que ustedes tengan en cuenta dos partes o dos componentes muy importantes. Uno muy famoso, que es el famosísimo túnel del carpo, que es esta región que yo estoy tratando de encerrar aquí. Y es muy importante que ustedes tengan en su cabeza cuáles son los componentes que están presentes en ese túnel. Entonces miren que está entre lo que es el hueso ganchoso, ¿cierto? Y lo que es el trapecio. Aquí estaría colocado lo que es el retináculo de los flexores. Aquí está colocado ese retináculo. Y dentro del túnel, porque miren que es un túnel de espacio cerrado que no se puede mover, están los tendones. ¿De quién? Los 4 tendones del flexor superficial de los dedos. Los 4 tendones del flexor profundo de los dedos. El tendón del flexor pollicis longus. Sería el otro. Esto, aquí no se llama, aquí está el espacio hasta acá, perdón. El tendón del flexor pollicis longus, y todos ellos van a estar acompañando a lo que es el nervio
mediano. Ese es el nervio mediano. Por eso, el túnel del carpo lo que nos va a hacer es una compresión de ese nervio mediano. ¿Por qué? Porque hay aumento de el movimiento como tal de esta estructura. Entonces, muy importante. Y el otro canal, que es el canal de Guyon, que es un canal más pequeñito, por donde va a estar pasando el nervio cubital. ¿Listo? Aquí entonces, ya desde el punto de vista arterial, vamos a ver que tenemos a la arteria radial, que viene por el canal del pulso, a la arteria cubital, y aquí vemos el canal de Guyon. Entonces ustedes saben que el canal de Guyon no solamente pasa el nervio, sino también la arteria cubital, y que esta arteria cubital, miren lo que va a hacer acá. La arteria cubital nos da una ramita, mejor dicho, la arteria cubital per se como tal se mantiene, y se une como una rama superficial de la arteria radial para formar este arquito, que es el arco palmar superficial. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a formar el arco palmar superficial? La arteria cubital, que viene aquí, pasa por el canal de Guyon, y la rama superficial o la rama palmar de la arteria radial. Y esos van a formar el arco palmar superficial, que como ustedes ven, nos da las arteritas que se van a distribuir a la irrigación colateral a cada uno de los deditos. Recordemos que estas irrigaciones son terminales y que por lo tanto no podemos colocar epinefrina cuando estamos haciendo procedimientos en estas irrigaciones. Pero no solamente está este arco palmar superficial, sino, la voy a pintar aquí de color verde, vamos a tener de la arteria radial, miren aquí abajo, que es a ir allá a pasar por la tabaquera anatómica, y la arteria radial propiamente dicha se va a unir por una rama profunda, que no damos muy bien dónde sale, que es esta que se mete acá, de la arteria cubital, para formar ese arco más profundo, que es el arco palmar profundo. Entonces, también va a ser lo mismo, va a ser algunas colaterales para irrigar a los deditos, pero entonces la diferencia es que está que el arco palmar profundo está formado por la arteria radial y por una rama profunda de la arteria cubital. Mientras que, si recordamos otra vez, el de arriba, el superficial, está formado por la arteria cubital y una rama palmar o superficial de la arteria radial. Radial superficial. ¿Sí? Entonces, si ven la diferencia, digamos que cada uno está formado por una arteria grande y una rama de la otra arteria, ya sea la cubital o de la radial. Para que lo tengan presente, cuando uno hace una prueba que se llama la prueba de Allen, lo que está mirando es el funcionamiento adecuado de estos dos arcos que garanticen la irrigación de la mano. Si ustedes no hacen esa prueba, pueden llegar a afectar la irrigación de la mano cuando están haciendo pruebas o toma de gases arteriales. Entonces, tenganlo presente siempre que van a tomar pruebas de gases arteriales. Aquí lo vemos ya en otro esquemita, esa misma estructura de recurso. Aquí vamos a ver el canal de Guyon nuevamente. Y reconocemos aquí en la parte extensora, ¿cierto? Lo que tenemos es los compartimentos extensores. Recordemos que esos compartimentos o ese compartimento extensor va a estar enumerado de lateral a medial también con 6 compartimentos como tal. Y que esos 6 compartimentos son muy importantes que ustedes lo recuerden, ya que permiten el paso de los músculos extensores. Lo debieron ver con la parte extensora. Sin embargo, ahí también les voy a dejar los recursos, que son algunos videos de antebrazo, donde podrán repasar esos retináculos. Entonces aquí vemos la distribución también de los nervios. En este caso, recuerden que el nervio ya no se llama radial, sino es el nervio mediano, el que está acompañando más o menos la distribución de la arteria radial, y el nervio cubital, que sí acompaña un poco la distribución del nervio cubital. Entonces digamos que aquí cambia un poco la nomenclatura en cuanto a los nombres. Aquí lo que les decía, miren, irrigación terminal, aquí no hay irrigación colateral, aquí no hay forma de hacer anastomosis en la parte distal de los dedos. Y vamos ya a la parte de la inervación. Vamos a adelantar un poquito acá. Vamos a recordar entonces, desde el punto de vista motor, ya vimos que el nervio más importante era el nervio cubital. Sin embargo, desde el punto de vista sensitivo, vamos a ver que esta región que ustedes ven pintada acá es territorio sensitivo de ¿quién? El nervio mediano. Tenemos esta porción que está en azul, que es del nervio radial, que es casi toda la parte posterior, pero tengan en cuenta este primer dedo y que esta partecita es el territorio sensitivo del nervio cubital. Entonces ahí vemos cómo se distribuye desde el punto de vista sensitivo esta región. Estamos viéndola desde la parte palmar, desde la palma de la mano. Entonces ahí tenemos el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Y desde el dorso
¿cierto? Desde el dorso vemos entonces cómo el nervio radial ocupa también una gran parte, miren aquí atrás está en azul, ese es el nervio radial. Aquí alcanzamos a ver en los dedos, en la punta de los dedos, al mediano, y aquí, por toda la parte medial, está solamente el nervio cubital. Pero esto es visto desde la parte dorsal, de la parte posterior. Bien, y al final de la presentación, que les voy a juntar allí en el video, vamos a bajar el link allá abajito para que lo puedan descargar, o va a estar estas imágenes de repaso para que ustedes puedan hacer la exploración de los diferentes elementos que hemos ido anunciando en este video, y al final de un repaso